Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo inicias la semana? Bien, ya aquí con las neuronas listas para ser removidas con lo que nos vayas a comentar. ¿Tú cómo has estado, Jacaranda? Pues todo muy bien, Julio, ahí escuchando, me va a salir un poquito de esta coyuntura de las casas, del hijo, de todo esto. Sí voy a hablar de algo coyuntural que es muy, muy interesante y vas a ver que hoy sí vamos a remover las neuronas porque hay espacios en donde no solamente las están removiendo, sino que las están protegiendo, Julio, porque estoy seguro que mucha gente no sabe que hay todo un movimiento científico, político también, pues que está promoviendo su protección, es decir, resguardar lo que pensamos, proteger, sí, nuestros pensamientos, nuestro cerebro ante los avances tecnológicos. Y todo este movimiento, Julio, pues no es un asunto de película, ni de serie, ni mucho menos, ni de buenos deseos, porque déjame decirte que se nos pasó pues esta información interesantísima que el año pasado Chile fue Sí. se convirtió en el primer país en todo el mundo, un pionero en regular y proteger lo más íntimo y privado que tenemos, pues que son nuestros pensamientos, nuestra actividad cerebral. Y ya en ese país, bueno, pues se ha establecido, se ha modificado un artículo en la Constitución para establecer los llamados neuroderechos. Y lo dicen muy claramente, y a mí esta frase me parece increíble porque dice que la geopolítica se disputará en los cerebros humanos donde están los datos que mueven esta nueva era digital, Julio. Y déjame te cuento que todo esto comenzó ya hace varios años por un equipo de científicos que están comandados por un español, Sí. Rafael Yutze, que trabaja en Estados Unidos en un proyecto desde hace varios años, un proyecto llamado BRAIN, que es donde están mapeando, ¿no?, las neuronas, todo nuestro cerebro, tal como se hizo con el mapa del ADN, y ellos al estar investigando, pues fíjate que han estado viajando por todo el mundo, han ido a la ONU, han ido a la Unión Europea y han estado visitando varios países y uno de ellos fue Chile, quien los recibió y quien pues los ha escuchado y pues finalmente quien ha decidido establecer en su Carta Magna, digamos que esta protección, lo que son los Sí. neuroderechos, ¿no? Sí, Y Jacaranda, recuerdo incluso que este científico español del que hablas y otro también latino o hispano latino estuvieron en el Comité de Inteligencia del Senado para explicar las consecuencias geopolíticas y de seguridad nacional que puede tener todo esto, que suena a ciencia ficción, pero es el totalmente. hecho de poder conectar. Dicen ellos que en 10 años vamos a estar tan avanzados que nuestro cerebro va a estar conectado a bases de datos, de tal manera que así como hoy vemos el celular y ahí vemos una calle, un negocio, un horario, lo que sea, lo vamos a tener conectado a nuestro propio cerebro y que eso va a ser toda una revolución. Perdón, Jacaranda. Claro, toda una revolución, Julio, y además, mira, o sea, hay ya información, digamos que este senador, que además es interesantísimo, donde se discutió fíjate, esta iniciativa, se llama Comisión de Desafíos del Futuro y está encabezada por un senador que además es médico, es científico y tiene muchas cuentas en donde defiende y habla de todo este tipo de cosas, pero fíjate que en una de las sesiones, a mí me pareció muy interesante ahora que lo mencionas, ellos hablaban, o sea, en Chile dicen, o sea, estamos convencidos que esto no es un rollo porque hablan, por ejemplo, de cómo están trabajando a contrarreloj algunas compañías para que el nuevo iPhone se convierta en una especie de interfaz, ¿no? Cerebro-computadora. El mismo Mark Zuckerberg con su nueva idea del metaverso en Facebook, ¿no? Pues ha anunciado que va a ser todo esto una experiencia de inteligencia artificial y lo que alertaban ahí en el Congreso chileno, que me parecía interesantísimo, es que dice que, o sea, no es que estén en contra de la tecnología, sino que el conectarte a cascos de luz infrarroja, diademas, en fin, una serie de cosas pueden alterar, es lo que decían, toda la neuroplasticidad y a los niños, decía sobre todo a los niños, se pueden producir afectaciones en el desarrollo neurológico de los niños,
por modificaciones al sistema nervioso, ¿no? Hablan de todo lo que está trabajándose, digamos, en compañías como Microsoft, IBM, y bueno, a mí me pareció muy interesante, Julio, porque justamente todo esto, o sea, lo que yo leía de este hombre, Guido Girardi, que es el senador que preside la Comisión de Desafíos del Futuro, decía que esto no es o sea, no es un asunto de especulación, es porque ya está ahí y porque así como se perdió el control a través de las redes sociales, esto nos podría llevar también a un asunto pues de pérdida de un control, pero con unas implicaciones mucho más amplias. Y ahora que lo mencionas, Julio, pues aquí en el Senado o en el Congreso, bueno, pues nuestros diputados, nuestros senadores están como en otras cosas y yo creo que este sí es un tema realmente muy interesante porque incluso ahí ya anunciaban que están empezando a trabajar una nueva iniciativa en donde van a tratar de regular con todo lo que significa y el miedo que genera esa palabra, plataformas digitales, ¿no? Entonces, creo que es un gran tema, Julio. Aquí pasaron de largo estos dos científicos, efectivamente dos latinos que están en Estados Unidos, fíjate, trabajando desde la era Obama. Ahí empezaron con este proyecto que se llama Brain, donde están mapeando todo esto y trabajando. Y pues no hubo eco acá en México, Julio. Así es que hoy, por lo pronto, Chile se consagra como el primer país en todo el mundo que ha regulado ya en la Constitución los neuroderechos, nomás que se nos fue en medio de todo este proceso político tan interesante que tuvieron en diciembre, Julio. Sí, así es. Coincido plenamente y celebro mucho que toques ese tema que suena a ciencia ficción, pero que es un paso natural en el progreso tecnológico y científico, que suena así impactante, pero es la posibilidad de leer el pensamiento, en lo cual ya, por eso hay este tipo de Chile como el primer país que establece una protección a esos derechos neuronales, porque el problema está en que lo que se va desarrollando hasta hoy son cascos o diademas que van pegadas al cráneo y registran los cambios neuronales que provocan en nosotros ciertas frases o ciertos hechos, y eso lo va registrando. Pero podría suceder, y eso parece inevitable, que pueda haber mecanismos para captar esa lectura que uno haga y que entonces pueda leerse el pensamiento, y ahí sí entramos a una dimensión increíble, Jacaranda. Así es, y que se puede salir de control, ¿no? Porque Sí. ciertamente la inteligencia artificial es una tecnología que ha hecho un montón de cosas, también a nivel médico, pero ya meterte a Facebook y empezar a trabajar o meterte a Google y de pronto ponerte una diadema, decir, quiero comer Sí, comida china y de pronto, ¡pum!, te aparece todo ahí, bueno, ya es una cosa, como tú dices, parece de ciencia ficción, pero no lo es, Julio. Entonces yo creo que sí, aquí en nuestro país también tendríamos que poner mucha atención a ese tipo de temas, aunque bueno, la agenda científica desafortunadamente está cooptada pues por otros problemas y otros intereses, sí. ¿no? Así es. Jacaranda, pues muchas gracias por este tema y por este remover de las neuronas. Vamos a ver cómo sigue este tema que es realmente muy interesante. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, Jacaranda, por favor. Hay que removerlas, ya que hay que proteger las Sí, neuronas. sí, claro, claro. Porque si no, Bueno, una mucha removida, pero sin protección, no, creo que ahí sí, tienen que estar. así es. Jacaranda, muchas gracias y espero vernos el próximo lunes. Claro que sí, te mando un abrazo, Julio. Solamente invitar aprovechando aquí a tu público, fíjate que el próximo jueves tenemos un programa muy interesante con dos, una periodista, una investigadora, porque vamos a hablar también de estos temas que de pronto se nos van por alto y no los analizamos así finamente, el tema de los influencers, ¿no? De qué ha pasado ya hacia otro nivel, más allá del dinero, la publicidad, como nuevo fenómeno comunicacional, porque justo la revista Zócalo dedica un número muy interesante a hablar sobre este fenómeno y creo que es fundamental, pues, entrarle también a esa discusión, Julio. Muy bien, pues Jacaranda, ahí estamos atentos el jueves a tu programa y el próximo lunes nos vemos por acá. Así es, Gracias, Julio. Jacaranda. Un abrazo, hasta el próximo lunes. Igual, hasta luego. Gracias.